En el vídeo titulado Modelo de una secuencia neurodidáctica, cuyo enlace se los dejo aquí arriba, la primera actividad extra clase de dicha secuencia neurodidáctica fue la que le recomendé implementar el modelo pedagógico del Flip Classroom, o si quiere, aula invertida o clase invertida, como quiera llamarlo. Pero, ¿qué es el Flip Classroom y cómo se lo debe implementar? En este vídeo te lo cuento. Bienvenidos al mismo. ¡Comenzamos! ¿Qué se entiende por Flip Classroom, clase al revés, aula invertida o volteada? El aula invertida es un modelo de enseñanza, digamos, revolucionaria, ya que cambia el foco de la enseñanza, el sistema de transmisión de los conocimientos y obviamente el modelo de aula que se ha manejado en lo que se denomina la educación tradicional. Básicamente, y tal como su nombre lo indica, consiste en invertir las tareas o actividades de una clase. Es decir, lo que se hace en una clase de manera tradicional, ahora se lo va a hacer de manera diferente. Pero también lo que se hace de manera tradicional en la casa después de las clases, ahora también eso se va a invertir. Veamos un ejemplo. ¿Qué sucede y cómo se da la clase, digamos, en un aula tradicional, en la educación tradicional? En la educación tradicional, por ejemplo, se pasan clases presenciales en la mañana. ¿Y qué hace el estudiante en la tarde? Empecemos a analizar. En la mañana, puede ser una clase en la tarde, por supuesto, pero pongamos por ese ejemplo en la mañana. Llega el docente, si es en la universidad, el catedrático, facilitador o como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a impartir justamente la teoría, ¿no? Escribe el título en el pizarrón, empieza a dictar, dar las definiciones. Por ahí va un ejemplito, ¿no? Pone un ejemplo ahí, si es matemática o física, en fin. Pone un ejemplo, realiza este ejemplo y bueno, muchas veces no lo acaba, o si hay tiempo va a hacer otro ejemplo. Y después de la clase, ¿qué es lo que va a hacer? Da una tarea, ¿no? Una tarea o una práctica, dice, hagan estos 10 ejercicios para la siguiente clase. Muy bien, entonces el estudiante tomó nota, sus apuntes, va a su casa y en la tarde empieza a hacer sus tareas o prácticas. Bueno, muchos dan, digamos, bastantes ejercicios, ¿no? 10, 20, dependiendo la asignatura. Entonces el estudiante empieza a resolver estos problemas. Y si tiene por ahí alguna duda, en ese momento, pues se queda ahí. No pasa nada, no hay que consultar. O quizás llame a algún compañero de curso, ¿no? Lo llama o le escribe un mensaje, que sea de texto, o usando alguna red social, en fin. Entonces, esa es la forma del aula tradicional. Entonces, en la educación tradicional se pasan clases, ya sea en la mañana, en la tarde o quizás en la noche también, y luego el estudiante va a hacer sus tareas en su casa, sus tareas o prácticas en su casita. En forma general, podemos decir que el estudiante aprende la teoría sobre un determinado tema y acompañado de algunos ejemplos en la mañana, algunos ejemplos, prácticas que hace el profesor, y durante la clase presencial y en la tarde lo que va a hacer es realizar justamente esa tarea, resolviendo una gran cantidad de problemas, ¿no? Sobre todo si se trata, ya les dije, de matemáticas, física, química o de las ingenierías en general. Pero el Flip Classroom no se trata de en qué horarios pasamos clases, sino de lo que el estudiante hace dentro del aula y por supuesto también en su casa. Hace años, dos profesores, Jonathan Bergman y Aaron Sams, desarrollaron esta técnica metodológica fijando una base científico-social. La forma en que ellos lo llevaron a cabo se lo denominó justamente el Flip Learning. ¿Y cómo pasó esto? Pues ellos llevaron a cabo, digamos, fue preparando unos vídeos sobre las clases impartidas para aquellos estudiantes que no podían asistir a su clase o que no habían asistido a una determinada clase. Con estos vídeos, pues les facilitaron a sus estudiantes y vieron, y eso es lo más importante, vieron cómo sus estudiantes venían a clases, pero ya con las lecciones aprendidas. Entonces, estos profesores se dieron cuenta de que los estudiantes necesitaban de sus profesores para responder a sus preguntas y ayudarles, digamos, a entender y asimilar mejor la explicación, pero no necesitaban la presencia de los profesores para oír el contenido. Fue aquí, pues a partir de esto, cuando empezaron a trabajar sobre el concepto de Flip Learning, hoy denominado el Flip Classroom.
Y el aula invertida busca darle al estudiante realmente un papel activo. Él, el estudiante, es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, a diferencia de la educación tradicional. Ahora, la importancia de este método está en que al estudiante justamente se le coloca ahí al medio de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, él va a generar un aprendizaje que va a surgir del pensamiento y la experimentación, y no de la memorización. De esa manera será, digamos, más trascendental porque será, por supuesto, autogenerado. Pero esto no implica de que el profesor, facilitador, docente, catedrático, como quiera llamarse, pues pierda la relevancia, ¿no?, de su rol, hecho de ninguna manera. Por el contrario, él juega un papel bastante determinante en cómo va a llevar adelante este proceso. El Flipped Classroom tiene, por supuesto, fíjense, unas ventajas que vamos a comentar hoy, ¿no? Pues ya les dije que el Flipped Classroom convierte a los participantes, a los estudiantes, en los protagonistas de su propio aprendizaje. También los estudiantes van a asumir responsabilidades, van a empezar a planificar, trabajar, plantear dudas, van a resolver problemas, van a elaborar proyectos, van a investigar, van a realizar laboratorios, pero siempre guiados, pues digamos, por el profesor. Otra ventaja es de que van a ayudar a ellos a consolidar su propio conocimiento, y eso es muy importante, para promover la flexibilidad. Claro que sí, porque el docente va a tener, digamos, esa flexibilidad de preparar muchos temas de manera diferente, ¿no? Usar, digamos, muchos recursos en este caso para dar a sus estudiantes. También los estudiantes, supongamos que sea un vídeo, por ejemplo, van a poder ver, si es un texto, van a leer, van a escuchar el material las veces que ellos quieran hasta realmente aprender. Y por supuesto, todo esto va a contribuir al desarrollo de diversas competencias o aptitudes de los estudiantes. Entonces, fíjense, el Flipped Classroom presenta acá, les he mostrado algunas de las ventajas, pero todavía hay mucho más. Ahora, el enfoque de aula invertida va a ayudar a consolidar el conocimiento adquirido. Y gracias a qué, pues a la resolución de dudas y al intercambio de ideas en el aula. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se lleva a cabo este proceso del Flipped Classroom? Ya les hablé de la educación tradicional. Llega el profesor al aula, presenta el tema, da las definiciones, hace algunas demostraciones posiblemente, va a resolver un ejemplo, va a dar 1 o 2 ejemplos y luego da la tarea para la casa, tarea o práctica. En el aula invertido es todo lo contrario, porque el profesor se va a adelantar, digamos, extra clase, va a dar el material a sus estudiantes, por ejemplo, pues de vídeos, la mayor parte lo hace así, da vídeos elaborados por él o quizás por otros youtubers o edutubers. Entonces lo que el estudiante va a hacer es en su casita, va a aprender la teoría. Sí, él en su casa aprende la teoría. Y luego, fíjense, cuando ya aprende la teoría, en el aula él va a ir justamente a hacer los ejercicios. O sea, en el aula se hacen las prácticas, ahí se resuelven problemas, bajo la guía del profesor, catedrático, facilitador, etc. Eso es la esencia del Flipped Classroom. Una vez más sintetizo. En la clase tradicional, en el aula se aprende la teoría. Y en la casa, el estudiante tiene que hacer la práctica, resolver problemas, etc. En cambio, en el aula invertida, el estudiante en casita va a aprender la teoría. Va a anotar, por supuesto, si tiene dudas por ahí. Y en clases, ya en clases presenciales o virtuales, lo que va a hacer el estudiante es justamente consultar a su profesor, a su guía, y si tiene alguna duda, este le va a absolver esas dudas y después pasa ya a la clase práctica. Podemos decir que en el Flipped Classroom se eliminan las prácticas, las tareas para la casa, porque esas tareas, esas prácticas, se lo hace dentro del aula. En cambio, la teoría, sí, eso tiene que aprender en su casa. Ahora bien, ¿cómo aplicar este modelo de la aula invertida de manera efectiva en el PEA, en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí te doy algunos tips. ¿Qué debe hacer el docente? Pues primero debe seleccionar los temas, aquellos temas que sean más adecuados de su asignatura. Y temas que sean, por supuesto, darle un enfoque divertido, digamos, ameno, en que el estudiante no se canse viendo o leyendo algo. Luego, también tendrá que seleccionar la actividad didáctica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el contenido, como te digo, pues debe ser muy interesante para los participantes, que les llame la atención. Y puede usar acá diferentes recursos reales o virtuales. Por ejemplo, la educación basada en lo lúdico, es decir, en los juegos. Esto es una técnica muy interesante que vamos a ver. También puede utilizar herramientas digitales. Hoy en día en Internet abundan
muchas páginas web, ¿no? Donde hay algunas que son gratuitas, otras se pagan, pero hay, por ejemplo, los juegos, como les decía, es muy buen recurso esto. Tenemos los blogs, los vídeos, en fin, hay muchas técnicas digitales que el profesor puede utilizar para justamente dar el material a sus estudiantes y ellos lo hagan en su casa. Les voy a hablar ahora de los tipos de aulas, del aula invertida. Tenemos varios tipos de aula invertida, ¿no? Por ejemplo, el aula invertida tradicional. ¿Qué sucede en este aula invertida tradicional? Pues digamos, es el formato más común que usan los youtubers o los profesores si quieren. Los estudiantes se preparan antes de las clases en su casita viendo los vídeos, generalmente son vídeos explicativos de la temática a conocer. Y durante la clase van a realizar ejercicios, debates, resolución de problemas, ¿no? Van a resolver sus dudas y por supuesto van a repasar todo lo visto para sacar una conclusión común y ampliar sus conocimientos. Les muestro a continuación un vídeo que yo lo tengo acá varios en mi canal adjunto, que se llama Multiversidad Matemática. Para ver, este es un vídeo, pero no es un vídeo donde solamente va a ver, sino que es un vídeo interactivo, donde el estudiante puede detener el vídeo. Bueno, el vídeo se tiene solo, pero ahí aparecen preguntas, el estudiante va a responder estas preguntas y luego pone continuar, y el vídeo continúa. Entonces, fíjense, así, de una manera amena, y va aprendiendo y a la vez se va evaluando, porque en el vídeo sale eso. Entonces, este es un vídeo interactivo que les muestro a continuación. Raphson. ¿Dónde no está Newton? También en los métodos numéricos. Este método es uno de los métodos más eficaces para la resolución de ecuaciones algebraicas no lineales, debido a la velocidad de convergencia que está en el orden de 2. Pero para lograr este objetivo es necesario dar un valor de punto inicial, un valor adecuado de x sub 0. Quizás uno de los inconvenientes de este método es que se debe conocer previamente la derivada de la función, que en muchos casos esta derivada puede ser engorrosa. Así que este método, en algunos casos muy particulares, no es, digamos, el apropiado para encontrar la raíz que se está buscando de una función determinada. Bueno, continuando con los tipos de Flip Classroom, tenemos ahora la clase invertida de debate. Este tipo de formato se suele emplear más en aquellas asignaturas donde se necesita, digamos, argumentar distintos puntos de vista, como por ejemplo las ciencias políticas, las ciencias pedagógicas, las ciencias humanas o ciencias sociales en general. ¿Qué es lo que hace acá el profesor o docente? El profesor va a preparar artículos o vídeos para generar debates y así va a ser, digamos, va a contrastar esas ideas. Todo lo que van en el aula, cuando ya estén en el aula presencial o virtual, justamente los estudiantes ya habiendo visto en su casita un día o 2 días antes que se dio el vídeo, pues van a generar debate. Entonces, esta es la clase invertida de debate. Otra aula invertida que tenemos es de demostración. Esto sí es válido, digamos, para la física, para las ingenierías en general. En este formato, el docente, el profesor, graba la ejecución de la actividad paso a paso. Por ejemplo, puede grabar él un laboratorio. Él lo hace, lo va a realizar el laboratorio. Entonces el estudiante va a ver ese laboratorio en su casa, lo va a aprender y luego ya en la clase práctica, cuando esté en el laboratorio ya, él lo que va a hacer es una réplica. Va a replicar lo que hizo su profesor o su tutor, si quieren, ¿no? Entonces esto se usa mucho en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios virtuales. Fíjense, ya con la pandemia que hubo, pues muchas universidades hicieron este tipo de laboratorio, ¿no? Laboratorio virtual. Entonces, el docente, facilitador, catedrático, en fin, graba los laboratorios, él va a hacer el experimento, ese vídeo le da a sus estudiantes, ellos ven en su casa y luego tienen que replicar ya en el aula. Les muestro a continuación un vídeo de una asignatura también que doy de electromagnetismo, para que vean ustedes más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Y este es lo que se denomina el aula invertida de demostración, o si quieren, aula invertida de laboratorio. Aquí va el vídeo. La existencia de un campo eléctrico. Así que vamos al laboratorio para que te demuestre cómo funciona el generador de Van de Graaff. Así como lo verás, hecho con material reciclable, es un generador casero, pero que sí funciona y sirve para explicar el campo eléctrico. A continuación te voy a demostrar cómo funciona el generador de Van de Graaff.
Entonces voy a alimentar y tiene que funcionar el motor. Fíjate cómo los papelitos tienen que ir levantándose, ¿no? Y veamos. Como puedes apreciar, los papelitos que están pegados a la lata se van levantando, ¿no? Tipo cabello así. Entonces ahí puedes ver. Fíjate cómo están los papelitos levantados. Un poco más, a ver, lo carguemos. Bien, lo que hemos hecho es justamente generar aquí un campo eléctrico. Por eso, como puedes ver, los está levantado, ¿no? Los papelitos. En el momento en que toque la lata, se va a descargar y todos los papelitos van a volver a caerse, ¿no? Se van a pegar a la latita. Fíjate, voy a tocar la lata. ¿Qué pasa con los papelitos? ¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? Se pegaron otra vez. Otra clase invertida, se denomina esta la clase invertida grupal. Y este tipo de formato se basa en realizar grupos, ya sea en el aula, y en qué grupos se realizan las actividades, ¿no? Se puede hacer, recuerda un vídeo común si quieren para que analice un determinado grupo de estudiantes y luego eso ya lo desarrollan mucho más en el aula. Tenemos otro, lo que estaba muy de moda durante la pandemia, durante las cuarentenas, es el aula invertida virtual. Ya lo dice su nombre, este tipo de aula invertida se lo realiza de manera virtual, usando diferentes plataformas tecnológicas. Y finalmente tenemos el aula invertida, que lo llaman algunos el aula invertida doble. Entonces, en este tipo de formato hay un cambio de roles. Fíjense, eso es muy interesante que hay que enfrentarlo en clase, ¿no? Es decir, el estudiante debe asumir el rol del profesor, ¿no? Del facilitador, y va a grabar las secciones de la lección y va a explicarla para ver si lo ha entendido y asumido correctamente el contenido de un determinado tema. Entonces, a ese tipo juego de roles, ¿no? El estudiante graba los vídeos, él va a hacer los vídeos, va a explicar esos vídeos para verlo en su casa, pero en el aula presencial, en la clase presencial, él va a explicar justamente estos vídeos. Y ahí uno, el docente, se va a dar cuenta de cuánto asumió, cuánto sabe, cuánto entendió ese tema en particular que estaba tratando. Ahora bien, ¿qué tecnologías o aplicaciones se puede utilizar? Miren, la mayoría Flip Classroom está basada en la mayoría de los vídeos. Sí, hay que hacer vídeos. Y si no sabes hacer vídeos, pues te digo, no cuesta mucho, es digamos relativamente sencillo. Pero también puedes recurrir a vídeos que ya existen en internet, ¿no? En YouTube sobre todo hay muchos vídeos educativos, los de YouTube sacamos vídeos de este tipo. Entonces tú puedes usar uno de esos vídeos y darles a tus estudiantes. Pero no solo son los vídeos, por ejemplo tenemos el formato web, ¿no? Tú puedes crear tus propias historias y lo publicas en un blog. Igualmente te digo, en internet abundan los blogs. Entonces tú puedes hacer, sobre todo si una clase teórica por ejemplo, tú escribes como un artículo científico, un ensayo, lo publicas en el blog y el estudiante debe en su casita leer el contenido que es en el blog y luego en el aula pueden hacer una discusión, tú puedes preguntar en qué consiste el mismo, etc., ¿no? Y así puedes usar también un podcast, por ejemplo, puedes grabar un audio, solamente audio, no vídeo, y les pasa los enlaces, pasa el enlace de podcast. Entonces lo que hace el estudiante en su casa, solamente en este caso va a escuchar, no va a ver, digamos, pero va a escuchar lo que tú lo has grabado, ese mensaje de voz que tú estás mandándole de un determinado tema de tu asignatura, por ejemplo, ¿no? Y así tú puedes inventarte, puedes combinar, hacer cosas mixtas, en fin, utilizando diferentes tecnologías que hoy en día existen en internet. Y bien, llegamos al final del presente vídeo. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo de mucha utilidad, ¿no? En los siguientes vídeos voy a seguir desarrollando temas referentes a la neuroeducación y cómo la misma se debe implementar en las clases presenciales y o virtuales. Te invito a suscribirte al canal de Educartes, si es que aún no lo has hecho, y también activa la campanita, hay una campanita ahí para que sigas recibiendo los siguientes vídeos inéditos de este canal. Y también comparte, pues por favor, ayúdame compartiendo el presente vídeo con tus amigos, compañeros, colegas, etc., ¿no? Y así me ayudas para expandir este nuevo paradigma educativo, el paradigma de la neuroeducación. Te quedo de antemano muy agradecido. Hasta el siguiente vídeo de Educartes.